Vamos a retomar el estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 1. Entonces, si me acompañan ahí, ya terminamos hoy el capítulo, bueno, casi que terminamos el capítulo 1. Nos falta una sección más en el siguiente estudio, pero estamos a puntito de terminarlo. La vez pasada nos quedamos con los versículos del 10 al 17 de Primera de Corintios capítulo 1, y hoy vamos a abordar del 18 al 25. Entonces me pueden ir acompañando, ahí se los agradeceré. En lo que me acompañan, solo hago una muy breve recapitulación de lo que estudiamos en aquel momento, hace algunas semanas ya, donde decíamos que Pablo no había enseñado todavía la garra espiritual, la garra correctiva. Hasta ahora Pablo se había quedado con llamar a los corintios hermanos, ¿se acuerdan? Les decía gracia y paz, que él estaba convencido de que todos habían sido enriquecidos en palabra y ciencia, de que todos habían creído en el Señor, etcétera, etcétera. Eh, pero hasta la semana pasada en el estudio, Pablo empezó a mostrar un poco de ese carácter de padre espiritual, de apóstol correctivo, hacia la iglesia en Corinto. Y esta primera llamada de atención empieza con un ruego en el nombre de Cristo, donde Pablo les pedía, si recuerdan, que hablaran todos una misma cosa. Obviamente, si Pablo les estaba pidiendo eso es porque estaban hablando cosas diferentes y porque habían divisiones entre ellos. Y más bien Pablo les estaba pidiendo que estuvieran unidos tanto en una misma mente como en como un mismo parecer. Es decir, que estuvieran estudiando las mismas cosas y que estuvieran de acuerdo todos respecto a esas cosas. Y él dice que se da cuenta de que existen divisiones dentro de la congregación en Corinto porque le han llegado noticias de que esta iglesia se está dividiendo. Unos afirman que son de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, otros que eran de Cristo. Y Pablo pregunta que si Cristo está entonces dividido y que si él mismo, si Pablo, fue crucificado por ellos. Y luego Pablo da gracias a Dios de que había bautizado apenas a unos pocos para que nadie pudiera jactarse y pudiera identificarse con Pablo como el mismo salvador o fundador de la fe, sino que él dice que no fue enviado para bautizar, que ese no es el propósito, como sí lo era tal vez para un Juan el Bautista. En caso de Pablo no era el propósito de bautizar, sino predicar, y no predicar cualquier cosa, sino el evangelio. Y decía, y este versículo es muy importante para el estudio de hoy, decía que él no fue puesto por Dios para predicar el evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, esto es, entiéndase, sabiduría o inteligencia de hombre. Y luego dice, ¿por qué? El versículo 17 dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No predico con sabiduría de hombres, con palabrerías de hombre, con filosofía humana, para que entonces no se haga vana la cruz de Cristo. Y ese último versículo, ocupo que se lo dejen por ahí súper fresquito porque lo vamos a estar ocupando hoy en el estudio de los versículos del 18 al 25. Esta sección en Reina Valera se llama Cristo, Poder y Sabiduría de Dios. Ese título tiene mucho sentido en el contexto de lo que vamos a estudiar, y creo que es una frase muy bonita, y una forma de también reflejar una especie de doxología, porque Cristo es poder y Cristo es sabiduría de Dios. Vamos a estudiar sobre eso hoy. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oramos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de domingo, este tiempo de congregación que nos permites tener acá. Nuevamente te agradecemos porque nos da los medios para llegar hasta esta conexión remota, Señor, donde ciertamente no estamos unos con otros, pero conectados en espíritu y conectados contigo, que es lo más importante. Te pedimos que en esa misma línea tu Espíritu Santo nos ministre, nos habilite la mente y el corazón para recibir esta palabra y prepare el terreno adecuado, Señor, para que la semilla caiga y la necesidad que hoy traemos sea cubierta, Señor. Te pedimos que esta palabra cale en nosotros con profundidad y que dé fruto a su debido tiempo y que, como tu palabra dice, nunca regresará vacía si confiamos y ponemos y depositamos nuestra fe, Señor, en esa promesa. Úsame, permíteme compartir con mis hermanos lo que tú en intimidad más comunicado, más reflejado, Señor. Te pedimos esto y te llevamos toda gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, bueno, ya recapitulamos las divisiones que habían en la iglesia en Corinto respecto a las creencias y a la posición que tenían asociado a la fe que profesaban, ¿verdad? Y ya veíamos cómo se estaban algunos grupos decantando y separando y dividiendo, como Pablo lo refleja diciendo algunos son de unos y otros de otros y otros míos, otros de Cristo, ¿no? Algo importante que olvidé mencionar la semana pasada es que, pero en la semana pasada no, en el estudio pasado, es que las divisiones que Pablo se estaba encontrando en aquel momento no son nada diferentes a las divisiones que nos encontramos hoy día en la comunidad cristiana. Divisiones que lejos de sumar, más bien restan, nos dividen y nos hace vulnerables y nos hace débiles ante el mundo que todavía hoy no se ha decidido por Cristo, ¿no? Entonces ahí vemos a los distintos grupos cristianos debatiendo por cosas banales, que si el bautismo sin inmersión, que si es por aspersión, que si el rapto va a pasar o no pasó, si vamos a vivirlo o no lo vamos a vivir, cómo resucitan los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas divisiones, el uso de los dones también, esas divisiones, lejos de agregar al cuerpo de Cristo, nos separan y son completamente opuestas a la oración que estudiábamos en el estudio anterior, donde Cristo oraba al Padre para que nosotros estuviéramos unidos a Él como Él lo estaba con Dios. Pero bueno, dicho eso, para darnos una breve introducción a qué es lo que está pasando en este texto que estamos leyendo hoy de los versículos del 18 al 25, tiene mucho que ver, habla mucho por ahí de sabiduría, ¿verdad? Sabiduría de los sabios que iba a destruir, de la inteligencia, sabiduría del mundo, habla, sabiduría de hombres. Y todo esto apunta a que la iglesia en Corinto, acuérdense en el primer estudio que tuvimos, donde analizamos un poquito la ubicación geográfica de Corinto y la influencia que tenía Corinto, principalmente de Atenas, ¿verdad? Entonces imagínense toda esa influencia griega y lo que estaba pasando en aquel contexto en relación con las filosofías griegas propiamente, que tenían muchísimo peso, no solo en el día a día, sino en la cultura, en la idiosincrasia, en el estilo de vida de las personas que vivían en aquella región. Entonces,
Pablo, y esto no es aparente, esto es algo real, que lo podemos comprobar con otros textos fuera de la Biblia. Pablo estaba luchando con fuertísimas influencias filosóficas, filosóficas griegas, filosofías con las que ustedes y yo hoy mismo estamos lidiando. Creencias, enseñanzas, teorías, escritos, manifiestos, que hoy día todavía están rigiendo la manera en la que se crean, en mucho sentido, las leyes y se disponen las políticas de muchos de los países en los que vivimos. La manera en la que se aplica la ley, la manera en la que se ejecutan los reglamentos, las normas. Mucho de los principios políticos, sociales y económicos de nuestros días se basan en principios filosóficos griegos. Entonces, si eso está pasando hoy en el 2022, imagínense el poder, el peso y la influencia que tenían estas filosofías que apenas estaban emergiendo, que apenas estaban surgiendo y tomando forma, tomando vida, en aquel tiempo donde Pablo estaba intentando de regresar a la iglesia, a hacer una iglesia cristocentrista, mientras la iglesia persistía y se deleitaba en la filosofía griega. En aquel tiempo habían tantas filosofías como filósofos y se cree que existían por lo menos 50 movimientos filosóficos distintos y cada movimiento tenía fieles, tenía seguidores que se decantaban por una o por otro movimiento filosófico. ¿Qué hablaban estas filosofías? Hablaban del origen del hombre, del propósito del hombre, del destino del hombre, ¿verdad? La razón de ser, por qué estamos acá, para qué vivimos, cuál es el motivo, cuál es el propósito. Y todos estos movimientos tenían posturas diferentes respecto a estas preguntas existenciales, vamos a decir, y todos daban respuestas distintas desde una perspectiva intelectual profunda. Entonces, toda esta geografía, todos los griegos estaban no solo influenciados por las filosofías de estos líderes, sino enamorados de la filosofía, del pensamiento humano, de la sabiduría del mundo, de la sabiduría y la inteligencia del hombre. ¿Ok? Y aparentemente lo que estaba pasando es que los cristianos ya convertidos, es decir, aquellos que habían aceptado la palabra de la cruz, y entiéndase por la palabra de la cruz como a Cristo y a la obra de Cristo y a todo el evangelio, aquellos, bueno, el evangelio tal cual no había existido, pero sí el testimonio y la vida de Cristo, aquellos que lo habían aceptado, lo habían interiorizado, lo habían vivido, habían aceptado a Cristo, habían obtenido, habían alcanzado, se les había entregado ya la salvación, ahora estaban haciendo una especie de revoltijo, habían metido entonces la fe cristiana con filosofías griegas en una licuadora y estaba saliendo una mezcolanza rarísima. ¿Ok? Y les dije hace un momento que el versículo, el versículo 17 del estudio anterior tenía mucho que ver con precisamente porque en el versículo 17 Pablo decía que él no predicaba el evangelio con sabiduría de palabras, es decir, este tipo de filosofía sobre razonamientos humanos, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Y en el versículo 13, Pablo pregunta que si Cristo estaba dividido. Y la razón de ser de las divisiones era que cada uno de los cristianos estaba decantado por algunos de los personajes que Pablo menciona. Uno era Pablo, otro era Apolos, otro era Cefas, otro era Cristo. Y Pablo lo que está diciendo es, así como algunos estaban decantados por algunos líderes cristianos, de la misma manera, muchos de los cristianos estaban decantados por muchas o varias de las filosofías griegas que estaban vigentes en aquel momento. Estos filósofos griegos también tenían una inclinación religiosa pagana. Acuérdense
Cada ciudad tenía sus propios templos y un templo principal. Y los griegos negaban lo carnal o no veían lo carnal como algo santo. Para ellos eran cosas opuestas. Era imposible ver la carne como algo santo y por ende, Cristo como Dios encarnado era un razonamiento absurdo desde la perspectiva filosófica griega. Porque lo santo y lo puro solo puede ser espiritual y no podría entonces Cristo ser carne. Entonces imagínense el problema filosófico, intelectual y la dicotomía que internamente tenían estos cristianos a la hora de intentar asociar a Cristo con las filosofías griegas. Muchos de los pensadores griegos de aquel momento tienen seguidores hoy día. Así que la influencia filosófica griega es muy fuerte en todos los continentes, en todos los países del mundo. Bien, eso es para darles un poquito de contexto respecto a qué era lo que estaba pasando y por qué Pablo tiene que venir ahora con este mensaje de locura respecto a la cruz y este nuevo llamado de atención a la iglesia en Corinto. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. La locura suena muy bonita, suena menos ofensiva, suena menos fuerte, pero realmente para los que se pierden, la palabra que más calza en la interpretación, en el estudio que intentamos hacer hoy, no es locura, sino ridícula. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, leámoslo así, porque la palabra de la cruz es ridícula a los que se pierden. Es una tontería sin sentido, es ridículo, no hace clic, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ok? Pero a los que se salvan, dice el mismo versículo, esa misma palabra que a aquellos les parece locura o una ridiculez, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz hace referencia, como les dije hace un momento, a todo el evangelio, a la obra de Cristo y obviamente a la misma obra en la cruz. Incluye en un sentido amplio el plan y la provisión de Dios para el hombre. Eso quiere decir la palabra de la cruz. Y es justamente esa revelación progresiva en la obra misma de la cruz y la redención final de los santos lo que les parece una locura y una ridiculez, en otras palabras, a los que no creen. Rechazar la cruz es sinónimo de rechazar su obra y quien no cree y no recibe esta obra, entonces perecerá. Y aquí les hago una serie de preguntas. ¿Se han burlado ustedes por hablar o por transpirar el evangelio? ¿Los han rechazado? ¿Los han separado? ¿No los han invitado a ciertas actividades, reuniones, sesiones, festejos? ¿Les han dicho que están locos? O la que está más de moda, que son unos retrógrados por su manera de pensar y por lo que creen. Bueno, algo similar le ocurrió a Pablo seguramente muchas veces. Y hay un episodio muy interesante que se registra en esa línea de lo que estamos conversando en Hechos capítulo 17. Si me pueden acompañar un segundo ahí. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 16. Pablo sabe exactamente, sabe perfectamente esto que estamos hablando. Hoy día nos llaman retrógrados, que cómo podemos creer en un libro que fue escrito hace más de 2000 años, que cómo podemos creer en esa ridiculez de la cruz, que ese plan no tiene sentido, ¿verdad? Vean lo que está pasando en Hechos 17, versículo 16. Pablo está en Atenas, ojo dónde está, ¿verdad? Epicentro de la filosofía. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos
disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hagamos una pausa aquí y nada más pensemos en los pesos pesados filosóficos con los que Pablo estaba batallando, quienes estaban enfrentando en aquel momento. Posiblemente muchos de ellos causando influencia todavía en nuestros días. Y Pablo se estaba enfrentando con esos, como dije, pesos pesados de la filosofía griega, de los intelectuales griegos. Versículo 19, y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros ídolos, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros allí residentes en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, todos estaban con el oído picoso, ¿verdad? Atento por escuchar cosas nuevas todos los días. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Vean qué inscripción más dura. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerla, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está evangelizando con palabras de alto nivel. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vean lo que le están diciendo. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque les parecía una tontería, una locura, una ridiculez. Cuando el texto de hoy nos dice que la palabra es locura, es una ridiculez para los que se pierden, es porque los que se pierden intentan o someten la palabra de la cruz a su intelecto humano, a su raciocinio, a su conocimiento, a la sabiduría, al panorama o al contexto intelectual de lo que conocen o lo que pueden investigar. La sabiduría humana es incapaz de entender la cruz. De hecho, ni al mismo Pedro, que no era precisamente una persona muy letrada, que digamos, le fue sencillo entender la palabra de la cruz e inclusive le tomó más tiempo comprenderla que a algunos de nosotros. En Mateo 16:22 vemos la reacción de Pedro después de que Jesús le explicara la labor que vendría a hacer en la cruz como Mesías. Y Pedro, después de que Jesús le da esta explicación, Pedro le dice a Jesús, le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús es rápida y es contundente en el versículo 23, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Pareciera que no entendió con esta respuesta contundente de Cristo, porque más adelante actúa todavía peor, cortándole la oreja a uno de los que llegó a arrestar a Jesús.
Estos dos acontecimientos de Pedro nos muestran que a pesar de que somos capaces de escuchar, no necesariamente somos capaces de comprender y de actuar en consecuencia, sino que naturalmente solemos someter la comprensión de lo que se nos está diciendo, pasándola por nuestros propios filtros de sabiduría y entendimiento humanos. Es decir, pasamos por el filtro lo que somos capaces de entender de acuerdo a lo que conocemos o podemos investigar aquello que se nos está diciendo. Es lo natural, es lo que hacemos humanamente. Pero muchas veces nuestra sabiduría es contraria a la de Dios. Y cuando, mejor dicho, y todo lo que sea contrario a la sabiduría de Dios, entonces automáticamente va en favor de Satanás. De ahí la respuesta de Jesús a Pedro. En el versículo que sigue, Pablo sube una rayita al volumen de la exhortación que está haciendo y apela a lo que dice el texto del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 14, cuando dice, como está escrito, desecharé el entendimiento de los, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los sabios. Esto es una palabra de Isaías. Y esta mención es justamente para reafirmar el hecho de que ni antes, ni ahora, ni nunca la sabiduría humana será capaz de entender la cruz, por cuanto Dios en su plan desde la eternidad, antes de que la sabiduría humana existiera, Dios ya la había desechado. El primer caso de un intento fallido del hombre por sobreponer la sabiduría humana por encima de la de Dios fue en el Edén. Cuando Adán y Eva decidieron pasar la sabiduría de Dios embebida en la norma perfecta y santa de no llegar al árbol del conocimiento del bien y del mal y probar de su fruto, el hombre, voy a usar un verbo que no existe, intelectuó, razonó, sometió a su intelecto, a su raciocinio y a su propia sabiduría esta norma de Dios y pasó por sus filtros y le pareció que de pronto no hacía mucho sentido seguir esa norma. Y ahí fue el primer caso donde con nuestra sabiduría intentamos oponernos a la sabiduría de Dios y vean cómo terminó. En Santiago capítulo 3, si gustan me acompañan, si no lo leo para ustedes, para ganar un poquito de tiempo. En Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17, que se llama La sabiduría de lo alto, ese subcapítulo, pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco hipocresía. Hablemos por un momento de la sabiduría humana. La sabiduría humana, al basarse en hechos naturales, por lo general es sometida a elementos o aspectos que puedan ser medibles, a unidades medibles. La sabiduría del hombre entonces se basa en lo que se puede ver, lo que se puede tocar y lo que se puede medir. Ese es un primer aspecto importante a la hora de considerar la sabiduría humana. Luego, otro aspecto de la sabiduría humana es que, lejos de ir en aumento, hay un notable estancamiento e inclusive un notable retroceso en la sabiduría humana. Y ya vamos a llegar ahí en un momento. Lo otro es que la sabiduría humana es cambiante, pero muy pocas veces acepta su error.
Y el cuarto aspecto es que la sabiduría humana es ágil para ver las consecuencias inmediatas de un problema, pero es incapaz de reconocer al 100% que las causas de ese problema en sí, la raíz, es el pecado. En el versículo 20, Pablo hace una serie de preguntas. Pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y hace una pregunta contundente al final. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Voy a leer para ustedes un fragmento que tomé de MacArthur, que me pareció muy bueno respecto a estas preguntas que Pablo hace en torno a la filosofía, a la locura de la filosofía humana. Pregunta MacArthur, ¿cuánto más cerca está el hombre de la paz de lo que estaba hace un milenio? ¿Cuánto más cerca está el hombre hoy día de eliminar la pobreza y el hambre de lo que estaba hace un siglo? Nuestros avances en conocimiento, en ciencia, en tecnología y en comunicación, en realidad no nos han hecho avanzar como seres humanos. Hoy día somos más instruidos que nuestros antepasados, pero no más morales. Tenemos más medios para ayudarnos unos a otros, pero no somos menos egoístas. Tenemos mucho más psicología y más educación, pero también tenemos más guerras y más delincuencia. No hemos encontrado más que nuevas formas de expresar nuestra propia naturaleza humana. Cierro comentario de MacArthur. Muchas veces la razón de los problemas es la misma sabiduría humana, la cual se opone a Dios, la cual es natural, salvaje y, como dice Santiago, animal y diabólica. El ingenio y el esfuerzo humano solo entorpecen la acción divina y limita la bendición al obstaculizar la obra de Dios. En este punto nos resulta entonces muy fácil volver a ver a los astrónomos, a los matemáticos, tratando de explicar el origen de la vida sin poder explicar cómo ellos mismos están vivos. Es fácil volver a ver entonces al psicólogo tratando de entender el corazón de alguien más sin ser capaz de entender el suyo propio. Y también es fácil señalar al científico empeñado en explicar el origen de todo como un choque cósmico evolutivo. Y no vamos a decir que la ciencia y la tecnología humana no son, no vamos a decir que son malas. Eso sería hipócrita, porque usamos tecnología, nos dejamos operar a partir de los principios, de los conocimientos revolucionarios, tecnológicos y los nuevos descubrimientos del cuerpo humano y de los procesos quirúrgicos. Tomamos medicinas que provienen de la tecnología y de la investigación, usamos anteojos, prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a decir que son malas, pero a decir verdad, estos y otros avances nos han dado calidad de vida, nos han dado acceso a cosas que antes no teníamos y nos han dado facilidades. Pero ni siquiera la suma de todas estas bondades que la ciencia y la tecnología nos han aportado son capaces de resolver los problemas más profundos y medulares del hombre. Desde siempre desde siempre tenemos y seguiremos teniendo los mismos problemas y luchas. Los mismos problemas de origen, de fábrica que traemos, los seguiremos teniendo independientemente de cuánto avance la filosofía, la inteligencia, las investigaciones y la tecnología, porque ninguna de ellas será capaz nunca de solucionar los problemas de raíz más profundos que como hombres y mujeres, como humanidad, traemos. Así que es muy fácil juzgar al sabio en su propia opinión, pero lo cierto del caso es que nosotros mismos muchas veces hemos superpuesto nuestra sabiduría a la de Dios. Juzguemos al científico, juzguemos al astrónomo, juzguemos al matemático, al economista, juzguémoslo.
a partir de su sabiduría, de su inteligencia, pero no seamos hipócritas y también juzguémonos a nosotros mismos cuando llevamos nuestras situaciones y nuestras complicaciones al plano intelectual y racional. Cuando tratamos de explicarnos a nosotros mismos o entre nosotros cómo es que suceden las cosas, imaginamos nuestros propios planes de acción. Tratamos de remediar los problemas y las situaciones en las que estamos, a lo que nos enfrentamos, con planes bien medidos, bien pensados y bien ejecutados. Y por aquello nos echamos una horadita, ¿verdad? En medio, para que Dios bendiga nuestro plan. Cada vez que diseñamos nuestro propio plan A y Dios es nuestro plan B, entonces estamos reemplazando la sabiduría de Dios y su poder por el nuestro. Y todo lo que se opone a la sabiduría de Dios, todo lo que se opone a Dios, automáticamente entonces es de Satanás. Así que, básicamente, nos vamos pareciendo más a Satanás, más al mundo, cuando planificamos y depositamos la confianza en nuestros propios planes o en los planes de alguien más, antes que en la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro principal problema como humanidad no es el hecho de ignorar la sabiduría de Dios, sino que, conociéndola, la rechazamos y la menospreciamos. El rey Salomón tenía algo muy importante que decir respecto a esto en Proverbios 14, versículo 12 o verso 12, porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios soberanamente lo diseñó así desde el principio. Nadie llegará al conocimiento de Dios a partir de la sabiduría humana. Eso no es algo nuevo. Eso es, antes de que el hombre siquiera existiera, Dios ya sabía que el camino para encontrarse con él nunca sería la sabiduría humana. Así estaba diseñado el plan. Aunque nademos contra eso, el plan ya está definido. Aunque tuviéramos el poder para reconocer humanamente la razón de nuestros problemas más básicos, ¿qué podríamos hacer para cambiarlos? Siendo el mayor problema el pecado y la necesidad de salvación. Humanamente no hay nada que hacer. Es decir, aunque tuviéramos la capacidad de darnos cuenta que nuestro problema raíz a todos los demás problemas que hoy padecemos como humanidad es el pecado, aunque tuviéramos la capacidad de reconocer que el pecado es el detonador de todo lo demás, ¿qué podríamos hacer contra eso? ¿Cuántos tratando de entender a Dios y de explicar la fe han muerto sin conocer a uno ni a otro? Dice el texto que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto nos muestra al menos tres cosas. Número uno, Dios ofrece transformación, nuevo nacimiento y vida eterna a todo aquel que renuncia a su propia sabiduría para aceptar la sabiduría de Él. Número dos, esta ridiculez, esta locura, es la única medicina, es el único antídoto para el hombre y de paso, el acceso a la eternidad. Y número tres, no podría ser de otra manera. Darle el crédito a la sabiduría humana sería restarle gloria a Dios. Y Pablo lo dice en el versículo 17 del estudio anterior, que él predica no con palabrería, no con sabiduría de hombre, para que entonces el poder de la palabra de la cruz no sea vano, no sea en vano. Dios no espera que el razonamiento humano, la ciencia y nuestra propia sabiduría nos lleven a Él. Por el contrario, espera que dejando todo esto de lado, miremos a la cruz, agradezcamos por ella y la abracemos. Este entendimiento basado en la sabiduría de Dios utiliza la predicación como el canal de propagación.
No una predicación que intente convencer y explicar la salvación, porque de por sí no se puede, sino una predicación que no se canse de anunciar esta locura, pero que algunos, tal vez unos pocos locos, decidan aceptarla por fe. Luego en el texto vemos dos grupos pidiendo señales y pruebas filosóficas. Por un lado, los judíos y los griegos, representando estos últimos a los gentiles, y están pidiendo señales. ¿Por qué? ¿Por qué piden señales y pruebas? Porque la primera reacción humana, la cual es bastante básica, por cierto, es ocultar nuestro ego y nuestra incredulidad detrás de razonamientos y cuestionamientos adornados, pero que al final del día todo se resume a ver para creer. Lo triste es que una vez que vieron con sus ojos físicos, el ego les impide ver con sus ojos espirituales. En Juan 9:9 vemos el caso de un mendigo bien conocido en la aldea, en el pueblo, el cual es sanado por el mismo Cristo, le es regresada la vista, y los vecinos y las personas que habitan ahí dicen, no, ese no es él, ese es otro, es otra persona. Y llevan a los padres de este mendigo que nació ciego para testificar que su hijo nació ciego, y aún así, viendo al hombre que antes era ciego, bien conocido por todos los del pueblo, teniendo el testimonio de los padres, testificando que nació ciego, con todos esos elementos, ¿qué más? ¿Qué más se ocupa? ¿Qué más se necesita? Con todo eso, el pueblo y los fariseos rechazan la señal milagrosa. Es decir, que las señales y las pruebas filosóficas al final del día son insuficientes. Lo mismo ocurre en Mateo 16, donde Jesús discute con los fariseos y saduceos que piden señal. Donde Jesús dice que la generación adúltera pide señal, pero señal no les será dada. ¿Por qué? Porque la señal es insuficiente. Los ojos físicos muchas veces no son suficientes para proceder o tener acceso a la fe. Pablo sabe bien que es infructuoso dar señales y caer en vanos razonamientos, aunque bien podría, porque Pablo era sumamente estudiado, pero él estaba empeñado exclusivamente, súper enfocado en la predicación exclusiva de Cristo, lo cual es tropezadero para unos y locura para otros. Pero para algunos cuantos, poder y sabiduría de Dios. Así que no dejará de hacerlo, porque él sabe que esa predicación impactará y tendrá efecto desde la sabiduría de Dios para aquellos que fueron llamados. Así pasó en Atenas. Muchos se burlaron de él, pero otros, unos pocos locos, fueron llamados. El versículo de hoy al final menciona que lo insensato de Dios y lo débil de Dios, ¿verdad? Dice, es más fuerte que los hombres y lo insensato es más sabio que los hombres, ¿verdad? Debemos estar claros en que Pablo está hablando desde una perspectiva del incrédulo, se está poniendo en los zapatos del incrédulo y no con un tono literal. Esto es como si estuviera diciendo, suponiendo que Dios poseyera alguna debilidad, sería entonces, esa debilidad, en su debilidad, sería entonces más fuerte que la humanidad entera. Y suponiendo que Dios pudiera llegar a ser insensato en alguna medida, entonces sería más sabio que toda la existencia humana. Pero como ni una ni otra es verdadera, es entonces donde la humanidad se quedará perpleja al darse cuenta de que en su propia fortaleza y sabiduría, en su propio intelecto, en su propio raciocinio, rechazaron lo que siempre tuvieron frente a ellos y que consideraron como ridículo. Yo estaba meditando y hay dos grupos que son particularmente difíciles
de, y abro comillas, de convencer, porque uno no convence en fe, pero hay dos grupos particularmente difíciles de convencer respecto al mensaje de la cruz. Unos son los ricos y otros son los intelectuales. ¿Cuántos científicos cristianos hay? Muy, muy pocos. ¿Cuántos cristianos ricos hay? Muy, muy, muy pocos. Y la Biblia tiene dos advertencias fuertes respecto a uno y respecto a otro. Respecto a los primeros, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y respecto a los ricos, dice, la palabra nos insta en varias porciones del Nuevo Testamento a no perseguir la riqueza, a no depositar nuestros ojos o no depositar nuestra fe y nuestros esfuerzos en los tesoros terrenales, sino en los celestiales, y en no buscar la riqueza. Y en la misma parábola del joven rico, nos encontramos con esta mención donde dice que será más fácil, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y me puse a meditar, y creo que esto es de las enseñanzas más profundas en la meditación que me dejó el Señor, y se las quiero compartir. Es que tanto los ricos como los sabios o los intelectuales comparten algo, y es un fuerte ego. Un ego grande, fuerte, pesado, difícil de contradecir, difícil de ponerle algo que se le compare a la par. Un ego muy inflado, cerrado con miles de candados, soldado, y entonces, ¿cómo podrá penetrar la palabra esos corazones llenos de intelectualidad, llenos de ego, de fe en sí mismos, en lo que tienen, en lo que creen, en lo que saben? Y el razonamiento más profundo al que caí fue en este. Al final del día, los pocos locos que habemos, los pocos locos llamados que aceptamos esta ridiculez, esta locura que es la cruz, somos aquellos que hemos tenido la capacidad de renunciar a nuestro propio ego y a nuestra propia intelectualidad para abrazar la sabiduría que viene de lo alto, depositada en la cruz, que es en ella misma sabiduría y poder de Dios. La salvación entonces se resume en el llamamiento de Dios y en la capacidad de aquellos que hemos podido renunciar a nuestro ego para llevar gloria a Dios. 4 aplicaciones para terminar el mensaje de hoy. Número 1, no dejemos de leer otros temas. Es importante seguir leyendo sobre investigaciones, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre economía, sobre política, sobre comunicación. Eso es importante, no podemos ser unos iletrados. Pablo no lo hacía, Pablo leía otros libros aparte de la ley, por supuesto, y no podemos ser ignorantes en ese sentido, y tenemos que armarnos también y entender qué es lo que está pensando el mundo, porque muchas veces por ahí tenemos buenas pistas para saber por dónde predicar el evangelio. ¿Ok? Número 2, no debemos poner a Dios como plan B. Dios es nuestro plan A, nuestro plan B y nuestro plan C. Dejemos de maquinar en nuestra propia intelectualidad. Número 3, no hablemos de otra cosa más que el mensaje de la cruz. No razonamos en la medida en la que el hombre lo hace. Pablo no discutía, aunque tenía la capacidad de hacerlo y ponerse al mismo nivel intelectual de los que le debatían. Pablo estaba ceñido en una sola cosa: predicar el evangelio. Y aquí tengo un gran problema yo con los defensores de la fe hoy día, porque no hacen una defensa de la fe desde la perspectiva evangélica muchas veces, sino desde la perspectiva intelectual. Es más, guardan la Biblia, por ahí la utilizan para disfrazar su mensaje intelectual, pero al final del día están tratando de convencer al no creyente con intelectualismo, con razonamiento, con sabiduría de hombre. Tengo un problema personalmente con eso. Y número 4, seamos los locos de la cruz. Vivamos como los locos de la cruz, prediquemos la locura de la cruz.
anunciemos la locura de la cruz, porque Dios debilitó la sabiduría, enloqueciendo la sabiduría al hombre, para que con la predicación de la cruz, entonces algunos llamados procedan al arrepentimiento y le conozcan. Amén. Muy bien, hermanos. Si a usted que está escuchando este mensaje, que le llegó tal vez por algún medio digital, esta predicación, esta palabra de hoy, le hizo clic en su corazón, algo se encendió, algo pequeño detonó ahí adentro. Si usted que ha venido luchando con su propia intelectualidad, su razonamiento, tratando de resolver los problemas existenciales y sus problemas personales desde su propio intelecto, con sus propias fuerzas, con su conocimiento, con lo que puede leer, con lo que puede aprender, con la psicología, con la filosofía, hoy le invito, si así lo tiene bien, a que haga una declaración de fe. No es mágica, no se le acaban los problemas y no cambia su vida radicalmente después de hacerla de un día para otro, es un proceso, pero sí que es la apertura de la puerta de su corazón para que entre el Señor. Y eso sí que es radical. Y si gusta hacer una oración conmigo, esta oración es: Señor, hoy quiero decirte que estoy cansado, estoy cansada de luchar con mis propias manos, con mis propios esfuerzos. Estoy cansado de entregarle mi corazón a un psicólogo, a una psicóloga que no puede ni siquiera explicar el suyo propio. Estoy cansado, estoy cansada de tratar de explicar el origen de todo, y mi propio origen y mi propósito, a partir de teorías y de razonamiento intelectual humano. Y hoy entiendo que más allá de la intelectualidad humana, de la sabiduría humana, está tu plan. Ese plan que hasta ahora me ha parecido una tontería y una ridiculez, quiero aceptarlo, quiero interiorizarlo, quiero vivirlo, Señor. Así que, abriéndote la puerta de mi corazón, te pido que seas no solo mi Señor, sino también mi Salvador de hoy y para siempre. Te entrego mi vida y en tu nombre lo pido. Amén y amén. Iglesia, y por nosotros pido al Señor que esta palabra cale profundamente en nuestros corazones, y que cada vez que queramos desviarnos y que queramos otra vez sumergirnos en nuestros propios esfuerzos y en nuestro intelecto, esta palabra nos recuerde que por sobre todas las cosas, la sabiduría, el plan perfecto de Dios está por encima de nosotros. Que cuando queramos jugar de Dios como Satanás lo hizo, poniendo nuestra sabiduría por encima de la de Él, rápidamente reaccionemos, nos disculpemos con el Señor y nos sometamos a su sabiduría eterna, la cual está en la cruz, que es poder. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Iglesia, levanten sus manos para orar con la oración que le pidió Dios a Moisés y Aarón para bendecir a su pueblo, que dice: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.